Cuando un ejército necesita enfrentar a su enemigo, hace falta estudiar, como primera medida, cuáles son las estrategias de guerra que va a usar el enemigo, cuáles son las armas, cuáles son todas las cosas para así poder planear la táctica propia y poder vencer. De esa manera uno se va a evitar sorpresas, se va a evitar sorpresas inesperadas que pueden provocar que el enemigo eh, gane la guerra o que ganar la guerra se dificulte demasiado. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos a nuestro enemigo siempre despierto. También cuando nos acostamos. Está escrito que nosotros dormimos y él será no duerme. Él siempre está esperando la oportunidad para apropiarse de nosotros. Y por eso decimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros tenemos esta guerra y estamos obligados a estudiar, a conocer cuáles son sus caminos, aunque siempre los cambia, pero tenemos que saber de qué manera trabaja para poder evitar estas sorpresas, para poder fortalecernos contra él y también vencerlo, ¿por qué no? Con la ayuda de Shem vamos a poder vencerlo. Esta guerra es muy grande y muy difícil, más que cualquier otra guerra que nosotros podamos conocer. Más que una guerra entre países, más que una guerra entre ejércitos. Como está escrito en el Jobat Levavot, un libro clásico de Musar, uno de los primeros libros de Musar que existieron, ahí aparecen las palabras de un sabio que fueron dichas después de que un grupo de personas volvía de la guerra, volvía del campo de batalla. Y este sabio les dijo, ustedes ahora vuelven de la guerra pequeña, ahora van a tener que enfrentar la guerra grande, la guerra contra el instinto del mal, el Yetzer Hara. Nosotros hablamos la semana pasada, nos ocupamos de los gobernadores del instinto. Estos gobernadores del instinto ya hicieron su guerra. Y si ellos gobiernan el instinto, quiere decir que ganaron la guerra. Ellos estudiaron, ellos nos enseñaron a nosotros a reconocer un poquito al instinto del mal y sus estrategias. Hoy vamos a continuar con esto. Y vamos a ver hasta dónde nosotros podemos cuidarnos, hasta dónde tenemos que estar prevenidos del instinto del mal y de qué manera abrir los ojos para no caer en sus redes, para no caer en el tacho, así dicen nuestros sabios, que él no está esperando con los brazos abiertos que caigamos en los brazos de él. Vamos a comenzar con las palabras que dijo un conferenciante, acá no me trae el nombre del conferenciante, y él comenzó preguntando, ¿cómo pudieron los pueblos del mundo, como por ejemplo Grecia, hacer decretos para obligar a los judíos a profanar el Shabbat? ¿Acaso a cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir que ahora venga una persona en un día claro, venga uno de estos griegos y nos prohíba cumplir el Shabbat? Y nadie, cualquiera de nosotros, lo va a enfrentar, no va a permitir. Si él viene y me dice, tienes que profanar el Shabbat, que diga lo que quiera, yo voy a cuidar mi Shabbat. Nosotros podemos decir que al comienzo, los griegos, ellos le dijeron a los Yudim que, como es un ejemplo nada más, que vamos a ver para ver cómo se puede llegar a una cosa así. Los griegos vinieron a la ciudad de los Yudim y les dijeron, miren, hay que ordenar un poco la ciudad.
hay que modernizar un poco la ciudad. Y nosotros vamos a ayudarlos para que tengan una vida mejor. Por eso vinimos a los habitantes de la ciudad para mostrar, ustedes no tienen luz en la ciudad. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando llega la puesta del sol, todos tienen que irse a dormir porque no hay luz y no pueden hacer nada. Nosotros les vamos a instalar luces en todas las calles de la ciudad y de esta forma ustedes van a poder vivir una vida nocturna. La ciudad va a tener más vida, también en las horas de la noche que hasta ahora estaban terminadas, no había nada que hacer, nadie podía hacer nada, solamente encender una vela en su casa. Se reunieron los sabios de la ciudad y analizaron la propuesta. Lo analizaron bien y vieron que no había nada de malo. No había ninguna cosa mala. Y entonces aceptaron que los griegos vengan y instalen luces. Se instalaron las luces y ahora los padres, o sea, padre y madre, ellos podían salir a la noche a las calles, caminar, tomar un poco de aire fresco, aire puro, y así empezaron a caminar por las calles iluminadas ahora de la ciudad y podían tener conversaciones entre ellos, padre y madre, que en la casa con los hijos tal vez no podían tener. Temas importantes que tienen que ver con la educación de los hijos y sobre otras cosas más. Y esto resultó ser una cosa muy buena. Con el paso del tiempo, los chicos que se iban a dormir cuando se ponía el sol, vieron que los padres salían todas las noches, entonces ellos ahora no se iban a dormir con la puesta del sol, se quedaban despiertos hasta que los padres volvían y en el paso siguiente le pidieron a los padres también salir, también ellos quieren salir a pasear un poco. Y los padres vieron que esto era una cosa buena y salía toda la familia a caminar junto con los chicos. Bien, hasta ahora está todo bien, ¿no es cierto? O sea que la propuesta fue buena. Bueno, los paseos se convirtieron en algo continuo. Entonces, ahora, los griegos, ¿qué hicieron? Hay que traer a la ciudad atracciones. Hay que traer magos, hay que traer el circo, hay que traer cosas para entretener a los niños que están en la calle, para que no estén deambulando de aquí para allá, que tengan algo para hacer y que los padres puedan conversar tranquilos. También trajeron pelotas de fútbol para jugar o de básquet o lo que sea, para que los chicos jueguen y así no molestaran a los padres si ellos estuvieran jugando. Cuando dijimos que cuando los paseos se hicieron continuos, entonces hubo que traer atracciones, hubo que traer algo para que los chicos jueguen y así los chicos estaban entretenidos, los padres podían tranquilos tener sus conversaciones. Los griegos vieron que los chicos jugaban todos los días y entonces empezaron a traer equipos de jugadores profesionales para que los chicos los vean jugar. Pero el problema, ¿cuál fue? Estos juegos tenían que hacerse de día. Por eso, ¿qué eligieron? Eligieron el día de Shabbat, que era el día que todos estaban sin ocupación. Acá empezamos a romper la barrera del Shabbat. Por supuesto que los griegos dijeron, no, quédense tranquilos, no vamos a traer problemas al Shabbat de ustedes, porque esto ya muestra una profanación del Shabbat. Todos los jugadores no eran judíos, y los boletos para ver los espectáculos se vendían en los días de semana. Por eso, el que le interesaba verlos podía hacer esto sin profanar directamente el Shabbat. Aunque, bueno, nosotros sabemos que, de todas formas, es una actividad, ver una cosa así en Shabbat, no tiene que ver con el espíritu de Shabbat, pero no parecía tan malo, aunque sí era malo.
Uno de esos Shabbat le faltaba un jugador a uno de los equipos y un yudí del pueblo o de la ciudad se ofreció gentilmente a completar el equipo y así la muralla del Shabbat se fue rompiendo hasta que se termina. Todo esto vino por aparentemente, por una buena idea, una idea sin ningún mal. El hecho de instalar iluminación en las calles parece que no era una cosa mala, pero todo es una sucesión de cosas. ¿Por qué? Nuestros sabios nos dicen, y así terminó su conferencia, este conferencista del que hablamos al principio, así es el trabajo del Yetzer Hará. Hoy me dice una cosa, mañana me dice otra. Cosas que aparentemente son inocentes, inofensivas, hasta que va a llegar el día que me va a decir que haga idolatría, que profese la idolatría. Así trae la Gemara en el Tratado de Shabbat. Muchas veces las ideas del instinto del mal, al principio, muestran que no hay ninguna cosa mala, no parecen que tengan ninguna cosa que nos vaya a perjudicar, como vimos en el relato. El instinto del mal sabe muy bien que no puede venir a decirnos directamente, ven, profesa la idolatría, ven, profana el Shabbat. Nadie le va a hacer caso. ¿Quién lo va a escuchar? Por eso, él empieza con cosas simples, aparentemente una cuestión de mitzvah. Que los padres conversen sobre la educación de los hijos es una mitzvah. Y así él consigue abrir la puerta. Y cuando abre la puerta, empieza a escarbar cada vez un poquito más, hasta que llega a cosas terribles. El punto más bajo a que nos puede llevar el instinto del mal, nos lo dicen nuestros sabios. En el Pirkei Avot está escrito, Acabia ben Malalel dijo, mira 3 cosas y no vas a caer en las manos del pecado. Así dice el Pirkei Avot. ¿Por qué está escrito en las manos del pecado y no está escrito, mira estas 3 cosas y no vas a pasar por un pecado o no vas a hacer una transgresión? ¿Por qué dice caer en las manos del pecado? Nos explicó esto Moreno Baravenu, Sadik, Rabbi Eliyahu Lupián, Tejas de Brajá, nos lo explicó con un ejemplo. Un delincuente, muy conocido por su delincuencia, fue atrapado por un policía y el policía trató de llevarlo a la cárcel, o a la comisaría, o donde sea, pero este delincuente empezó a forcejear y se escapó. Después de mucho esfuerzo, ya lo persiguieron varios policías y lo volvieron a atrapar. Esta vez lo esposaron, lo ataron a otro policía, mano con mano, o brazo con brazo, o muñeca con muñeca, o lo que sea, y ahora él no podía escaparse. Salvo que tuviera mucha fuerza y porque levantaba en los hombros al otro policía y se lo lleva con él. Pero ahora el otro policía lo tiene pegado el brazo, y de todo el lugar donde se escape, el policía está al lado. Esto es lo que pasa cuando nosotros repetimos un pecado una y otra vez. Al final, quedamos esposados al pecado y no podemos liberarnos de él. Por supuesto que las puertas del arrepentimiento nunca se cierran. Pero el que cae en las manos del pecado ahora necesita hacer esfuerzos mucho más grandes para poder librarse. La misión de la persona, ¿cuál es? Pensar en sus caminos. Analizar sus acciones para no llegar, Jalila,
a una situación de la que nos sea muy difícil volver. El Rabba Gaón Chaim Erentroy, Sejas de Braja, en su libro Kometz Aminja, él nos muestra al protagonista de nuestra perashá. Aunque la perashá se llame Balak, que es el rey de Moab, que no sabemos por qué tuvo el mérito de que una perashá esté a su nombre, pero el protagonista de la perashá es Bilam, el brujo. Este Rab nos trae cuál es el camino de Bilam para llegar al pecado. Él quería, como sabemos, maldecir al pueblo de Israel. Y nos trae tres etapas que nos enseñan sobre los caminos del Yetzirah, del instinto del mal. Primero está escrito, y el burro, o la mula, y la mula vio al malaj, al ángel de Hashem. La mula vio al ángel de Hashem. ¿Bien? ¿Lo vio? ¿Qué hizo? Se salió del camino y empezó a caminar o a correr o lo que sea por el campo. Esa fue la primera vez que se fue del camino. La segunda vez, el ángel se paró en un sendero que había entre los viñedos, con un cerco de un lado y un cerco del otro. Entonces el burro, cuando quiso esquivarse al ángel, se asustó el ángel, se chocó contra una pared, contra un muro, y le aplastó la pierna a Bilán, que se puso a gritar, y bueno, ya sabemos que habló con el burro y todas esas cosas. Vamos a ver, si Dios quiere, hoy o el jueves. Tercer paso, el ángel se para en un lugar muy estrecho. Ahora, el burro no puede ir ni a izquierda ni a derecha. ¿Cuál es la consecuencia? El burro vio al ángel de Hashem y se tiró al piso, cayó bajo Bilam. Bilam estaba montado encima, ahora el burro se deja caer al piso, Bilam cae junto con el burro encima del burro y ahí quedó. Bilam, él va con Balak, con el rey de Moab, con la intención de decir lo que Hashem ponga en su boca. ¿Por qué? Él dijo muy claro, lo que Hashem me ponga en la boca yo voy a decir, otra cosa no puedo. Sadik. No era tan sadik, por supuesto. Bueno, pero el instinto del mal se apoderó de él y él finalmente aconsejó a Balak cuando ya no pudo maldecir. Él quería maldecir y no podía maldecir. Le salían bendiciones de la boca porque Hashem le ponía eso en la boca. Entonces finalmente le aconsejó cómo provocar una tragedia en el pueblo de Israel, prostituyendo a los hombres con las mujeres de Moab. ¿Cómo puede ser que Bilam, sobre el que fue dicho, Yodea Dat Elión, él conocía los pensamientos de Hashem? ¿Cómo puede caer tan bajo, hasta el abismo más bajo, para hacer caer en pecados al pueblo de Hashem? Esto no es una cosa que pasa así enseguida, sino que fueron pasos a pasos, y en los 3 pasos que vimos recién, lo que pasó con el ángel de Hashem, nosotros vemos cuál es el camino de él, cómo él pasa de saber el pensamiento de Hashem a una situación tan terrible. El camino hacia el pecado se compara al principio con un camino amplio, bien ancho, libre. El camino está libre, no hay embotellamiento, no hay nada. Nosotros podemos en este camino darnos vuelta, girar a izquierda, girar a derecha, volver hacia atrás para no llegar al pecado. Si no aprovechamos esta oportunidad, entonces ahora el camino empieza a estrecharse, empieza a ser más angosto y ahora volver hacia atrás es más difícil. Tal vez,
Estamos en una situación en la que tenemos un cerco de un lado y un cerco del otro, y podemos todavía hacer un esfuerzo, darnos vuelta y volver hacia atrás, volver a lo bueno. Pero si tampoco aprovechamos esta segunda oportunidad, ahora entramos a la situación donde no hay camino para dar vuelta, ni izquierda ni derecha. Y la única posibilidad que nos queda es tirarnos al piso en el lugar, no hay otra. No podemos volver hacia atrás, no podemos darnos vuelta. Por supuesto que, como dijimos hace un ratito, las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas, también en esta situación. Pero la dificultad es mucho mayor. Todo tiempo que nosotros nos metemos más en el pecado, más difícil se nos hace salir. Esta idea puede llegar a reforzarse con un ejemplo que trae el Midrash sobre el profeta Natán. Y habla ahí sobre el cordero de un pobre, que nos viene a confirmar. O sea, vino el profeta y le dijo, lo reprochó al rey David porque él había tomado a la esposa de Uría Agití, si no me equivoco era Bathsheba. Por supuesto la Gemara explica sobre el tema que la persona que dice que David pecó se equivoca. ¿Por qué? Porque Uría Agití, David lo mandó a la guerra para que muera, sabía que iba a morir. Pero no iba a morir porque David lo manda a morir, no iba a morir por sus pecados. De todos modos, si no se sabía si Uría estaba muerto o no estaba muerto, y hay quien dice, uy, no, David se casó con una mujer casada. No, porque todos los que salían a la guerra en la época de David, antes de salir, le hacían un acta de divorcio a la esposa. ¿Por qué? Porque si nadie sabía el paradero de ella, podía ser que esté vivo o esté muerto. Si nadie sabe si está vivo o está muerto la esposa queda ahí colgada de un hilo, sin poder casarse y sin tener al marido tampoco, hasta que se sepa si el marido murió. No es como hoy en día que descubren lo aleno, los restos de una persona, y por los ADN o por distintas cosas que análisis que hacen, pueden identificar a la persona. Pero en la antigüedad esto no se podía hacer. Entonces, ¿cómo saber? La única forma de que una persona que había muerto en un lugar quién sabe dónde, lo único que se podía saber es si volvía. Si volvía era porque estaba vivo, por supuesto. Pero si no volvía, podía estar vivo en otro lado. Entonces, para que las mujeres no queden colgadas, esperando al marido, o esperando saber si eran viudas, entonces le hacían un acta de divorcio los maridos antes de salir a la guerra, y si determinado tiempo no volvían, entonces la mujer ahora se podía casar con otro hombre. Y así pasó con David, que se casó con Bathsheba, si no me equivoco era Bathsheba. ¿Por qué? Porque ya estaba divorciada de Uría, aunque lo más probable era que Uría haya muerto. Pero ahí el profeta lo reprochó a David por haberse casado con esta mujer. Y está escrito ahí un versículo donde trae tres palabras. Trae tres palabras y habla sobre un caminante, habla sobre un visitante y habla sobre el dueño de casa. Y en una forma maravillosa nos explica, así explica el profeta, la fuerza tremenda que tiene el instinto del mal y que la aplica siempre sobre nosotros. Porque al principio él aparece como alguien que está pasando sin, sin, sin mirarnos siquiera. Es un caminante que viene por el camino, como que indiferente a nosotros. Después, cuando nosotros le abrimos la puerta, entonces se convierte en un visitante. Es un visitante en nuestra casa. Y finalmente se convierte en el dueño de casa. Porque una vez que entró, ya no sale. Y ahí dijo Rashi
sobre las palabras de nuestros sabios. El instinto del mal justamente es esto. Llega un momento que se convierte en el dueño de casa. ¿Y cómo lo sacamos? Nuestros sabios nos enseñan que todo tiempo que el instinto del mal es un caminante, entonces nuestra elección es más libre y, como está escrito, Beatá Timshol Bo, que tú vas a gobernar al instinto. Pero cuando nosotros empezamos a conversar, empezamos a intercambiar cosas con el instinto, ahora le abrimos la puerta para que entre, se convierte en un visitante hasta que termina gobernándonos él a nosotros. Y él, acá en el relato del profeta, habla sobre un rico que él toma el corderito de un pobre. Un momento ya, no escucho bien, un momento ya terminamos, enseguida pregunta. Un segundito, enseguida pregunta. No se escucha muy mal. Por favor, eh, terminamos enseguida y enseguida preguntan. Nosotros estamos diciendo que el profeta nos dice que esto se compara, el funcionamiento del instinto del mal, se compara con un rico que se lleva el corderito de un pobre. Primero aparece como una persona que está yendo por las puertas y que no ignora a todos. Él golpea a las puertas y entonces le pide cosas a las personas pobres, se muestra como un pobre. También si nosotros le abrimos la puerta al pobre, nosotros con facilidad podemos cerrar la puerta y liberarnos de él. Pero en el momento que le abrimos la puerta, le permitimos entrar, ahora el pobre se siente como en su casa, se siente visitante, se siente un visitante distinguido y que nosotros lo vamos a atender. Tenemos que hacer todas las cosas que él nos pide. Y si todavía no podemos sacarlo de la casa, entonces después se convierte en el dueño de la casa. Por supuesto que esto no tiene que ver este es un visitante muy distinguido, ¿no es cierto? El instinto del mal, que a él tenemos que tratar de echarlo. Pero, por supuesto que si tenemos visitantes, tenemos que atenderlos con toda la amabilidad, porque es una mitzvah, Agnasotorjim, recibir invitados en casa. También nosotros podemos encontrar estos tres caminos, tres formas encontramos en la Torá sobre, en tres oportunidades está escrita la palabra robet. Robet, como dijimos, es cuando la mula o el burro no puede con su carga, entonces él se deja caer y la carga lo aplasta. Puede pasar con un burro, puede pasar con un caballo, y en ese caso tenemos que sacarle la carga para poder levantarlo y después ponerle la carga otra vez. 3 veces aparece la palabra robet en la Torah. La primera vez, le petach hatat robet. Ahí está hablando de la puerta del pecado, que uno caiga en la puerta del pecado para no caer en el pecado. La segunda oportunidad dice robet ben asefataim, que uno está cayendo entre los labios. Y la tercera vez, robet tajat masao. La tercera vez, uno cae bajo su carga. Y otra vez, nosotros vemos aquí estos 3 pasos de caída hacia el pecado. En la puerta del pecado caemos, estamos hablando de que todavía está en la puerta, todavía no entró. El segundo que dijo que está entre los labios, hablamos ahora ya lo dejamos entrar.
ya estamos conversando con él. El tercero, el tercero ya es el caso más amargo de todos. Cuando nosotros caemos bajo esas cargas, la carga del pecado. Esto esperemos que nos enseñe para que cada vez que se nos presenta eh, algo, el Éter viene a incitarnos, a engañarnos, que podamos hacerle frente a tiempo y que no sea tarde, que no caigamos en cosas de las que después sea mucho más difícil volver.